Mi padre me miró después de vender mi auto y me dijo, necesitábamos el dinero mucho más de lo que tú necesitabas ese auto, usando el dinero para pagar unas vacaciones en un resort de lujo. No dije nada, pero cuando volvió, su vida se había arruinado. Mi nombre es Lucas, tengo 24 años y hasta hace poco vivía una vida sencilla pero mía. Trabajaba en una tienda de repuestos para autos, un empleo que no pagaba mucho, pero me alcanzaba para mantener mi coche, un sedán azul de segunda mano que compré hace 3 años. No era un auto lujoso ni nuevo, pero para mí era todo. Con él iba al trabajo, salía con amigos y, a veces, manejaba sin rumbo solo para pensar. Ese coche era mi esfuerzo, mis ahorros, mi pedazo de libertad. Lo cuidaba como si fuera parte de mí. Todo cambió un martes por la mañana. Había dejado el auto estacionado frente a la casa, como siempre, porque el garaje estaba lleno de cosas viejas que mi padre nunca se molestaba en tirar. Ese día no lo necesitaba, así que caminé hasta la parada del bus para ir al trabajo. Cuando volví esa tarde, el espacio donde lo había dejado estaba vacío. Mi primer pensamiento fue que me lo habían robado. Corrí adentro, con el corazón acelerado, y encontré a mi padre en la sala, sentado en su sillón favorito, viendo televisión como si nada. Papá, ¿viste mi auto? No está afuera, dije, casi gritando. Él ni me miró. Tomó un trago de su cerveza y respondió con calma, no te preocupes. Lo vendí, me quedé parado, sin moverme, como si el aire se hubiera vuelto pesado. ¿Lo vendió? No podía procesarlo. Sentí un nudo en el estómago y di un paso hacia él, seguro de que había escuchado mal. ¿Qué dijiste? Pregunté, con la voz temblándome. Entonces levantó la vista, con esa mirada suya que siempre usaba para cerrar cualquier discusión. Era fría, como si yo no tuviera derecho a estar molesto. Lo vendí esta mañana. Un tipo vino, pagó en efectivo y se lo llevó. Necesitábamos el dinero mucho más de lo que tú necesitabas ese auto. No supe qué decir. Mi mente era un torbellino. Mi auto, el que compré con mi propio dinero, el que estaba a mi nombre, vendido sin que me dijeran una palabra. Sentí rabia, confusión, pero él no me dio tiempo a responder. No hagas drama, Lucas. El dinero ya está gastado. Nos vamos de vacaciones. Un resort de lujo, todo incluido. ¿Nos lo merecemos? ¿Nos vamos? Repetí, todavía aturdido. ¿Quiénes? Tu madre y yo. Ya está todo listo. Salimos mañana. Eso fue como un golpe. No solo había vendido mi auto sin mi permiso, sino que usó el dinero para pagarse unas vacaciones caras, y yo no estaba incluido. Quería gritarle, preguntarle cómo podía hacerme esto, pero mi lengua estaba trabada. Siempre había sido así con mi padre, él tomaba las decisiones, y yo solo tenía que aceptarlo. Quisiera o no, mi madre entró en ese momento, cargando una maleta pequeña. Me miró y sonrió, como si no tuviera idea de lo que estaba pasando. Lucas, ¿no es genial? Por fin vamos a descansar, dijo, con esa alegría fingida que usaba para evitar problemas. No le contesté. Me di la vuelta y subí a mi cuarto sin decir nada. Cerré la puerta, me tiré en la cama y miré el techo. Mi auto se había ido. Todo el tiempo y dinero que invertí en él, desaparecido. Pero lo que más me dolía era que ni siquiera me habían preguntado. Me sentía traicionado, como si no fuera nada para ellos. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en mi vida con mis padres. Mi padre nunca había sido un hombre justo. Trabajaba como mecánico, pero siempre gastaba más de lo que ganaba. Mi madre lo defendía, diciendo que hacía lo mejor para nosotros, pero yo sabía que no era cierto. Cuando era pequeño, una vez ahorré meses para comprarme una bicicleta. Un día desapareció, y después supe que él la había vendido para pagar una deuda. Nunca se disculpó. Solo dijo que la vida es dura. Ahora, años después, había hecho lo mismo, pero con algo mucho más grande. A la mañana siguiente, los vi irse. Mi padre cargó las maletas en un taxi mientras mi madre me decía adiós con la mano desde la ventana. No les respondí. Me quedé en la puerta, viendo cómo el taxi desaparecía. La casa quedó en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo diferente. No era solo rabia. Era una idea, algo que empezaba a crecer en mi cabeza. Pasé los días siguientes solo, yendo al trabajo en bus y volviendo a casa caminando. Mis amigos notaron que estaba callado, pero no les conté nada. No quería hablar todavía. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba mi auto en manos de alguien más, y a mis padres en un resort, riendo y gastando mi dinero. Pero no iba a quedarme así. Esta vez no. Entonces, mientras estaba en mi cuarto una noche, mirando los papeles del auto que guardaba en una caja, me di cuenta de algo. El título estaba a mi nombre. Solo mío. Mi padre no tenía derecho legal a venderlo. No había firmado nada, no había dado permiso. Eso significaba que lo que hizo no solo era injusto,
sino ilegal. Y si había vendido mi auto sin mi firma, tuvo que falsificar algo. Fue como si una luz se encendiera en mi cabeza, no le dije nada a nadie. No quería que mis padres supieran lo que estaba pensando. Ellos estaban en su viaje, disfrutando, y yo iba a usar ese tiempo para preparar todo. Fui a la comisaría al día siguiente y pedí información sobre cómo reportar una venta ilegal de un vehículo. Me explicaron que necesitaba pruebas, como el título del auto y cualquier documento que el comprador hubiera recibido. No tenía idea de quién había comprado mi coche, pero sabía que mi padre debía haber dejado un rastro. Pasé los días siguientes investigando. Llamé a un amigo que trabajaba en una oficina de registros de vehículos y le pedí que buscara si mi auto había sido transferido. Me dijo que sí, que había un nuevo dueño registrado, y que la transferencia se había hecho con una firma que supuestamente era mía. Pero yo nunca firmé nada. Eso era todo lo que necesitaba. Mi padre había falsificado mi firma para venderlo, no actué de inmediato. Quería que todo estuviera perfecto. Encontré un abogado barato que aceptó ayudarme a preparar una demanda. Me explicó que podía acusar a mi padre de robo y falsificación, y que el comprador también podría meterse en problemas si no verificó los documentos. Pero yo no quería que mis padres supieran nada todavía. Iba a esperar a que volvieran, y entonces los sorprendería. Una semana después, mi madre me mandó un mensaje: estamos pasándola increíble. Te enviamos fotos pronto. No respondí. No me importaban sus fotos ni su viaje. Lo único que me importaba era lo que iba a pasar cuando volvieran. Fui al banco y saqué copias de mis estados de cuenta, mostrando que yo había pagado el auto con mi dinero. Reuní cada prueba que pude, y contacté al comprador del auto, un hombre llamado Javier, usando la información que mi amigo me dio. Le dije que el auto había sido vendido ilegalmente y que necesitaba su ayuda para probarlo. Al principio no me creyó, pero cuando le mostré el título a mi nombre, aceptó hablar conmigo en persona. El día que mis padres regresaron, yo estaba listo. No para gritar ni pelear. Estaba listo para hacer justicia. Ellos no sabían lo que les esperaba, pero cuando entraran por esa puerta, todo iba a cambiar. Mi padre iba a aprender que no podía salirse con la suya esta vez. Los días que mis padres estuvieron fuera fueron los más largos de mi vida, pero también los más productivos. Mientras ellos disfrutaban de su resort de lujo, yo estaba en casa, construyendo el caso que iba a cambiarlo todo. Mi nombre es Lucas, y aunque siempre había sido el tipo que se quedaba callado y dejaba que mi padre manejara las cosas a su manera, esta vez no iba a ser así. Vender mi auto sin mi permiso, usando una firma falsificada, no era solo una traición personal, era un delito. Y yo iba a asegurarme de que pagara por ello. Después de darme cuenta de que el título del auto estaba a mi nombre y que mi padre no tenía derecho a venderlo, supe que tenía que actuar con cuidado. No podía dejar que él sospechara nada, no mientras estaba de vacaciones con mi madre. Así que mantuve la boca cerrada y empecé a moverme en silencio. Lo primero que hice fue reunir pruebas. Fui al banco y pedí copias de mis estados de cuenta de los últimos 3 años, mostrando cada pago que hice para comprar y mantener ese auto. Todo estaba ahí, en blanco y negro, mi dinero, mi esfuerzo. Mi padre no había puesto un centavo. Luego hablé con mi amigo Diego, que trabajaba en una oficina de registros de vehículos. Le expliqué la situación sin entrar en muchos detalles, solo lo suficiente para que me ayudara. Le pedí que buscara si mi auto había sido transferido a un nuevo dueño. Un día después, me llamó: Lucas, encontré algo. Tu auto está registrado a nombre de un tipo llamado Javier Morales. La transferencia se hizo hace una semana. Hay una firma tuya en el documento, y hasta una huella digital. ¿Firmaste algo? No, respondí, sintiendo cómo la rabia subía otra vez. Nunca firmé nada. Eso significa que mi padre lo falsificó. Diego se quedó callado un segundo antes de decir: amigo, eso es grave. Si puedes probar que no fuiste tú, tu padre está en problemas. Eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. Le pedí a Diego que me diera la información del comprador: nombre completo, dirección, número de teléfono. No era mucho, pero era un comienzo. Mi siguiente paso fue encontrar un abogado. No tenía mucho dinero, pero busqué en internet y di con un tipo joven,
recién graduado, que ofrecía consultas baratas. Su nombre era Martín, y cuando lo llamé, aceptó reunirse conmigo esa misma tarde en una cafetería cerca de mi casa. Llevé todos los papeles que tenía, el título del auto, mis estados de cuenta, una copia del registro que Diego me pasó por correo. Martín revisó todo mientras tomaba un café, frunciendo el ceño de vez en cuando. Esto es sólido, Lucas, dijo al fin, ajustándose las gafas. Si tu padre vendió el auto sin tu permiso y falsificó tu firma, estamos hablando de robo y falsificación de documentos. Podrías presentar una denuncia penal, y si el comprador no verificó bien los papeles, también podría meterse en líos. Pero necesitamos más. Puedes contactar al tipo que compró el auto. Estoy trabajando en eso, respondí. Tengo su número. Voy a llamarlo. Martín asintió. Bien. Si él coopera, esto será más fácil. Podríamos incluso convencerlo de que demande a tu padre también, por venderle algo que no era suyo legalmente. Pero tienes que mantener esto en secreto hasta que tengas todo listo. Si tu padre se entera antes, podría intentar cubrir sus pasos. Le prometí que no diría nada. No había riesgo de que mis padres supieran algo anyway, estaban demasiado ocupados disfrutando de su viaje. Cada día me llegaba un mensaje de mi madre: el clima aquí es increíble, o la comida es de otro mundo. No respondía. Me hervía la sangre al pensar que todo eso lo estaban pagando con mi auto, pero me obligaba a mantener la calma. Esto no era solo por venganza, era por justicia. Esa noche llamé a Javier Morales, el comprador. Contestó al tercer tono, con voz desconfiada. ¿Quién es? Preguntó. Hola, me llamo Lucas. Creo que compraste mi auto hace poco. Un sedán azul, ¿verdad? Hubo un silencio. Sí, lo compré. ¿Qué pasa? No quiero asustarte, pero ese auto me lo robaron. Estaba a mi nombre, y la persona que te lo vendió no tenía permiso para hacerlo. La firma en los papeles no es mía, la falsificaron. ¿Qué? Dijo, alzando la voz. Mira, yo pagué por ese auto en buena fe. Me dieron un título firmado y todo, lo sé, y no es tu culpa. Pero quien te lo vendió cometió un delito. Si me ayudas a probarlo, podemos arreglar esto. Necesito que me digas cómo fue la venta, qué papeles te dieron, y si estás dispuesto a declarar. Javier no estaba feliz. Me dijo que había pagado 5,000 en efectivo a un hombre que se presentó como el dueño, mi padre. Le habían dado un título firmado y una copia de mi identificación, que obviamente también era falsa. Después de un rato, aceptó reunirse conmigo. Quería recuperar su dinero, y si eso significaba meter a mi padre en problemas, estaba dispuesto a ayudar. Nos encontramos al día siguiente en un estacionamiento. Javier era un hombre de unos 40 años, con cara de alguien que no confiaba fácil. Trajo los documentos que mi padre le había dado, y cuando los vi, casi se me sale el corazón. Ahí estaba mi nombre, mi firma, pero no era mi letra. Y la huella digital, aunque borrosa, no coincidía con la mía. Le mostré el título original y mi identificación real, y sus ojos se abrieron grandes. Esto es una locura, dijo. ¿Quién hace algo así? Mi padre, respondí, con la voz dura. Pero no va a salirse con la suya. Javier aceptó cooperar. Le dije que no hiciera nada con el auto todavía, que lo guardara como evidencia. Luego volví con Martín y le conté todo. Él sonrió por primera vez desde que lo conocí. Lucas, con esto podemos ir a la policía. Tenemos el título original, los documentos falsos, el testimonio del comprador. Si presentamos una denuncia ahora, cuando tu padre vuelva, lo estarán esperando. Eso fue lo que hice. Fui a la comisaría con Martín y presenté la denuncia. Les mostré todo, los papeles, las pruebas de que el auto era mío, la declaración de Javier. El oficial que tomó mi caso, un hombre mayor con cara de cansado, revisó todo y asintió. Esto es suficiente para abrir una investigación. Si la firma y la huella son falsas, como dices, tu padre podría enfrentar cargos por falsificación y robo. Vamos a necesitar que el comprador confirme su historia, pero parece sólido. Cuando vuelve el sospechoso, dentro de 3 días, dije, perfecto. Lo recibiremos como se merece. Salí de la comisaría con una sensación extraña. No era felicidad, no todavía.
Era algo más frío, como satisfacción. Mi padre no tenía idea de lo que le esperaba. Pensaba que podía tomar lo que quisiera de mí y salirse con la suya, como siempre. Pero esta vez no pasé los días siguientes ultimando detalles. Hablé con Javier otra vez, y me dijo que también iba a demandar a mi padre por fraude. Quería su dinero de vuelta, y si eso significaba sumar más problemas legales, mejor. Martín me ayudó a preparar todo para que la policía estuviera lista el día que mis padres llegaran. No le dije nada a mi madre, ella no parecía saber cómo mi padre había conseguido el dinero, y no quería involucrarla hasta que fuera necesario. El día antes de que volvieran, me senté en mi cuarto y miré por la ventana. Mi auto no estaba, pero pronto iba a tener algo mejor, justicia. Mi padre iba a aprender que no podía pisotearme más. Y cuando llegara, lo estaría esperando con la policía, Javier, y un montón de problemas que no iba a poder esquivar. El día que mis padres volvieron llegó más rápido de lo que esperaba. Habían pasado casi 2 semanas desde que mi padre vendió mi auto y se fueron de vacaciones con el dinero. Mi nombre es Lucas, y en ese tiempo dejé de ser el hijo callado que aceptaba todo para convertirme en alguien que iba a defender lo que era suyo. Mi plan estaba listo, la denuncia estaba presentada, la policía informada, y Javier, el comprador del auto, estaba dispuesto a ayudarme a hundir a mi padre. Todo lo que faltaba era que ellos cruzaran la puerta. Esa mañana me desperté temprano. No había dormido mucho, pero no estaba cansado. Estaba listo. Me puse una camiseta vieja y unos jeans, nada especial, porque no quería que sospecharan nada raro. Martín, mi abogado, me había dicho que la policía llegaría poco después de que mis padres estuvieran en casa, para que no hubiera chance de que mi padre escapara o inventara excusas. Javier también estaría ahí, con el auto y los documentos falsos que mi padre le dio. Todo estaba coordinado. Miré por la ventana cuando escuché el ruido de un taxi acercándose. Eran ellos. Mi padre bajó primero, con una maleta en la mano y una sonrisa que me dio ganas de borrarle de un golpe. Mi madre lo siguió, cargando una bolsa de regalos, hablando animadamente sobre el viaje. No sabían que los estaba observando desde arriba, ni que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Bajé las escaleras justo cuando abrieron la puerta. Mi padre me vio y levantó una ceja, como si mi presencia lo sorprendiera. «Lucas, ¿qué haces aquí parado?», dijo, dejando la maleta en el suelo. «Pensé que estarías en el trabajo». «No fui hoy», respondí, manteniendo la voz tranquila. «Quería estar aquí cuando llegaran». Mi madre sonrió y se acercó con la bolsa. «Te trajimos unas cosas del resort. Una camiseta y un llavero». «Fue increíble, gracias», dije, tomando la bolsa sin mirarla. No me importaban sus regalos. Mi mirada estaba fija en mi padre. Él se dio cuenta de que algo no estaba bien. Frunció el ceño y cruzó los brazos. «¿Qué pasa contigo? Pareces molesto». «¿Es por el auto todavía? Te dije que necesitábamos el dinero», no respondí. En ese momento, escuché el sonido de otro auto estacionándose afuera. Miré por la ventana y vi a Javier bajando de mi sedán azul, con una carpeta en la mano. Detrás de él, 2 policías salieron de una patrulla. Mi padre no los vio todavía, pero mi madre sí. Ella se acercó a la ventana y su sonrisa desapareció. «Lucas, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay policía afuera?», preguntó, con la voz temblorosa. «Ahora lo vas a ver», dije, y abrí la puerta. Javier entró primero, con cara seria. Los policías lo siguieron, un hombre y una mujer, ambos con uniformes impecables. Mi padre dio un paso atrás, confundido. «¿Qué es esto?», preguntó, alzando la voz. «¿Quiénes son ustedes?». El policía hombre, el mismo que había tomado mi denuncia, dio un paso adelante. «¿Usted es Roberto Guzmán?», preguntó. Mi padre asintió, todavía sin entender. «Sí, soy yo». «¿Qué quieren?». «Tenemos una denuncia en su contra por robo y falsificación de documentos. Se le acusa de vender un vehículo que no le pertenecía, usando una firma y una huella falsificadas. Necesitamos que nos acompañe para aclarar esto». La cara de mi padre pasó de confusión a furia en un segundo. Se giró hacia mí, con los ojos encendidos. «¿Tú hiciste esto?». «Denunciarme por el maldito auto». «Era mi auto», dije, sin moverme.
Estaba a mi nombre. No tenías derecho a venderlo, y mucho menos a falsificar mi firma para hacerlo. Mi madre dejó caer la bolsa de regalos al suelo y se tapó la boca. ¿De qué está hablando, Roberto?, preguntó, mirando a mi padre. ¿Qué hiciste? Él no le contestó. En cambio, señaló a Javier. ¿Y tú, quién eres? ¿Qué tienes que ver con esto? Soy el que compró el auto, respondió Javier, sosteniendo la carpeta. Me diste papeles falsos, y ahora estoy metido en este lío por tu culpa. No solo él te está demandando, yo también quiero mi dinero de vuelta. Los policías se acercaron a mi padre. La mujer sacó unas esposas del cinturón. Señor Guzmán, por favor, venga con nosotros. Podemos hacer esto fácil o difícil. Mi padre dio un paso atrás, como si fuera a correr, pero no había dónde ir. La sala era pequeña, y los policías bloqueaban la salida. Finalmente, bajó los hombros y dejó que lo esposaran. Mientras lo hacían, me miró con puro odio. Eres un traidor, Lucas. Todo esto por un estúpido auto. No es por el auto, dije, sosteniéndole la mirada. Es por lo que me hiciste. Siempre tomas lo que quieres y no te importa nadie más. Esta vez pagas. Lo sacaron de la casa mientras gritaba que era injusto, que él solo quería lo mejor para la familia. Mi madre se quedó en la sala, llorando en silencio. Javier se acercó a mí y me dio una palma en el hombro. Gracias por arreglar esto, dijo. Espero que recuperes tu auto, ese es el plan, respondí. Los policías se llevaron a mi padre, y Javier se fue poco después, dejando el auto estacionado afuera. Me quedé solo con mi madre. Ella se sentó en el sillón, con la cara entre las manos. Lucas, yo no sabía nada de esto, dijo entre sollozos. Pensé que el dinero era de un trabajo extra que él había hecho. Nunca imaginé que te haría algo así. La miré por un momento. Quería creerle, pero una parte de mí se preguntaba si realmente no sospechó nada. Al final, decidí que no importaba. Ella no era la culpable. Está bien, mamá, dije, sentándome a su lado. Esto no es tu culpa. Pero él tiene que responder por lo que hizo. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, limpiándose las lágrimas. Habrá un juicio. Con las pruebas que tenemos, el título, los documentos falsos, el testimonio de Javier, no tiene cómo escapar. Va a ir a prisión por falsificación y robo. Y Javier también lo está demandando, así que podrían sumarle más tiempo. Ella asintió, todavía temblando. Lo siento tanto, Lucas. Nunca quise que esto pasara, lo sé, dije, aunque no estaba seguro de cuánto sentía esas palabras. Los días siguientes fueron un torbellino. El caso avanzó rápido. Mi padre fue acusado formalmente, y en el juicio, las pruebas eran abrumadoras. El título a mi nombre, los estados de cuenta, la firma que no coincidía, la huella que no era mía. Javier testificó que mi padre le había asegurado que todo estaba en orden, y presentó los documentos falsos como prueba. La defensa de mi padre intentó decir que yo le había dado permiso verbal, pero nadie le creyó. El juez lo sentenció a 5 años por falsificación y robo, más otros 2 por el fraude contra Javier. 7 años en total. Recuperé mi auto después de que la policía lo confiscara como evidencia. Javier no tuvo que devolver el dinero porque lo reclamó de mi padre en su propia demanda. La primera vez que volví a manejar mi sedán azul, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había ganado, pero a un costo alto. Mi madre y yo seguimos viviendo juntos. Ella me pidió perdón 1000 veces, y aunque no todo estaba bien entre nosotros, decidí quedarme. La casa estaba más tranquila sin mi padre, pero también más vacía. A veces la veía mirando por la ventana, como esperando que él volviera. Pero él no iba a volver por mucho tiempo. Han pasado meses desde entonces. Trabajo en la misma tienda, conduzco mi auto, y trato de seguir adelante. Mi padre me escribe cartas desde la cárcel, diciendo que lo siente, que quiere verme. No le respondo. Tal vez algún día lo haga, pero no ahora. Por primera vez en mi vida, siento que tengo el control. Y eso es suficiente.